En esta mañana continuamos con el libro de Juan, Juan capítulo 1, verso 43 al 51. Juan capítulo 1, versos del 53, verso de 43 al 51. Y Juan nos continúa hablando acerca de esos primeros discípulos, y aunque hay ciertas cosas parecidas en este mensaje comparado con el pasado, es un poco también diferente. Yo creo que ustedes imaginen dos cosas. ¿Qué tal si las otras personas pudieran conocer tus pensamientos? ¿Qué tal si las otras personas pudieran conocer tu corazón, tu interior? No puedes escapar de lo que piensas, no puedes escapar de lo que sientes, no puedes escapar de lo que realmente hay en tu corazón. No te puedes esconder, no puedes pretender, no puedes callar porque todo se sabe. ¿Qué pasaría si las otras personas pudieran conocer tus pensamientos? ¿Cómo tú crees que reaccionarían? ¿Se quedarían al lado tuyo? ¿Te reclamarían? ¿O se irían? ¿Cómo tú crees que reaccionarían las otras personas si pueden conocer lo que hay en tu interior? Otra pregunta. ¿Qué pasaría si tú puedes saber lo que hay en el interior de las otras personas? De los que están alrededor tuyo, de tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu suegro, tu padre, todos los que están alrededor tuyo, tú puedes saber sus pensamientos, su conocimiento, su interior, sus intenciones. ¿Qué usted haría si puede conocer todo eso de otra persona? ¿Usted se quedaría? ¿Usted vería lo más oscuro de esa persona? ¿Usted cree que se quedaría con esa persona? ¿O se sentiría mal por cómo piensa de usted, de los otros o sus deseos? ¿Qué usted haría? Usted puede navegar en estos pensamientos, yo creo que todo el día. ¿Qué pudiera hacer yo con esto? Lo que vamos a ver en el día de hoy es que el Señor Jesucristo conoce lo más profundo de nuestro ser, nuestros más escondidos pensamientos, nuestros más impuros deseos. Él conoce todo nuestro corazón y sin embargo nos llamó a la salvación y nos amó. Así que en esta mañana vamos a ver que Jesús conoce nuestro interior y aún así nos ama. Nos ponemos de pie y leemos Juan capítulo 1, verso del 43 al 51. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento. En esta mañana, vuelvo y repito, vamos a ver que Jesús conoce nuestro interior y aún así nos ama.
Y he dividido este mensaje en 3 puntos. Primer punto, Cristo nos llama soberanamente. Cristo nos llama soberanamente. Este es el verso 43. Cristo nos llama soberanamente. Segundo punto, Cristo nos conoce profundamente. Cristo nos conoce profundamente, verso 47 al 49. Y verso 50 al 51 se encuentra nuestro tercer punto. Cristo nos regala la bendición del cielo. Cristo nos regala la bendición del cielo. Y vamos a nuestro primer punto. Cristo nos llama soberanamente. Verso 43 dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Así que aquí vamos a ver 2 cosas. El llamado de Dios es eficaz, interno, y el llamado externo es nuestra responsabilidad. Así que el llamado de Dios es eficaz. Aquí vemos a Jesús que se encuentra a Felipe. ¿Y qué le dijo Jesús? Sígueme. Jesús vio a Felipe, vio a este discípulo y le dijo, sígueme. Y esto es lo que habla Juan también en el capítulo 10 cuando dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen. Tan pronto Jesús abrió su boca y le dice a Felipe, sígueme. Felipe, ¿qué hizo? Le siguió. Y cuando leemos las Escrituras y vemos las cartas de Pablo y vemos la teología desarrollada acerca del llamado de Dios, nosotros podemos entender un poco más lo que conlleva cuando Jesucristo le dice a alguien, sígueme. Cuando llama a un pecador, a una persona perdida en oscuridad, en muerte, nosotros podemos entender que cuando esa persona reacciona positivamente y sigue al Señor Jesucristo, nosotros creemos que es un llamado el cual el pecador no puede resistir. ¿Y cómo conocemos esto en nuestras confesiones? Como el llamado eficaz. Es el llamado eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque siempre que Dios llama eficazmente a una persona, esa persona no se puede negar a ese llamado del Espíritu Santo, sino que se rinde a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En ese llamado eficaz, el hombre es totalmente incapaz de negarse a ese llamado. Cuando Dios llama verdaderamente a un hombre al arrepentimiento, a una mujer al arrepentimiento, esa mujer o ese hombre no tienen la fuerza ni la capacidad de poder resistir ese llamado. Es un llamado irresistible también, como le decimos, es un llamado que no puede negarse. Y algunos dirán, pues entonces Dios bruscamente obliga al hombre y a la mujer a creer en Él. ¿Qué clase de Dios es ese? Y hermano, si ese fuera verdad, aún no habría ningún problema porque Él es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Pero esa no es la manera en que Dios llama al pecador al arrepentimiento. Fíjense que cuando Dios llama al pecador al arrepentimiento y esa persona responde positivamente a ese llamado, es porque el Espíritu Santo anteriormente, o sea, de antemano, ya está trabajando en el corazón de esa persona de tal manera que cambia sus deseos, que cambia su anhelo, que cambia lo que quiere en la vida. Esto se ve en Ezequiel y muchas veces lo he presentado, cambia el corazón de piedra para uno de carne. Es decir, que el Espíritu Santo cambia el deseo de esta persona para que desee a Dios, para que anhele a Dios, para que reciba a Cristo Jesús como su Salvador. No es obligado, es un cambio que el Espíritu Santo hace gentilmente en el corazón del pecador. Es decir, que el llamado eficaz es el trabajo del Espíritu Santo capacitándonos a nosotros para aceptar a Cristo Jesús. ¿Por qué capacitándonos? Porque sin el Espíritu Santo no somos capaces de poner la fe en el Señor Jesucristo.
Somos incapaces de ver nuestro propio pecado. Somos incapaces de ver la majestad de Cristo. Somos incapaces de ver que necesitamos un Salvador. Inclusive somos incapaces de confesar que Cristo es el Salvador. Y el Espíritu Santo nos hace capaz para aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado eficaz es el que Cristo hace a Felipe. Cuando le dice, sígueme, un trabajo del Espíritu Santo, todo un trabajo de Dios está obrando en la vida de ese hombre, para que ese hombre deje sus cosas, todo lo que estaba haciendo, sus anhelos, sus sueños, y siga al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el llamado eficaz, y es un llamado interno, porque es un llamado que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida del pecador. Y este llamado, hermano, es absoluto. Este llamado es absoluto. Fíjense que le dice, sígueme, y Felipe le siguió. Es absoluto, como vimos anteriormente en la otra predicación, porque cuando Dios llama, Cristo llama a un hombre, ese llamado es absoluto. Ese llamado no es cierta hora, una parte de su vida, una porción en su diario vivir. No, cuando Cristo llama a un pecador al arrepentimiento y viene a los pies de Cristo, toda su vida pasa a ser de Cristo. Todo su tiempo, todos sus recursos están a los pies del servicio del Salvador, de Cristo Jesús. Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fíjense lo que dice Lucas capítulo 14, verso 26. Palabras duras son las de nuestro Señor Jesucristo en este verso, cuando dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y algunos dirán, pero ¿cómo Cristo quiere que aborrezcamos a nuestros hijos y a nuestros padres? Lo que Cristo quiere decir en este verso es, si tú prefieres más a tu padre que a Cristo, entonces no eres mi discípulo. Si tú prefieres a tus hijos antes que a Cristo, entonces no eres mi discípulo. Lo que Cristo está diciendo es, yo tengo que ser el primero en tu vida. Yo tengo que ser la prioridad en tu vida. Yo tengo que gobernar toda tu vida. Si no gobierno toda tu vida, entonces no eres mi discípulo. Así que cuando Cristo llama a una persona al arrepentimiento y esa persona viene con fe a Cristo Jesús, entonces toda su vida pasa al servicio de nuestro Salvador. Este llamado soberano es para una vida en esclavitud de servicio a Dios y a su iglesia. Este llamado lo hace de una vez y para siempre. Como dije antes, en Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero también las ovejas conocen a su pastor y le siguen toda su vida hasta que su buen pastor venga nuevamente a buscarlas a ellas. Y luego vemos que el llamado externo es nuestra responsabilidad. Felipe, dice el verso 44, dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fíjense el verso 45, Felipe le habla a Natanael. Aquí vemos que anteriormente Andrés le habló a Pedro. Y ahora vemos que Felipe le habla a Natanael. ¿Por qué? Porque entendió, como Andrés había entendido, que vive ahora una vida en misión. Una vida con el propósito de glorificar a Dios. Y parte de glorificar a Dios es hablar de Cristo Jesús. Es hablar acerca de las buenas nuevas de salvación, que Cristo da vida, que Cristo da perdón, que Cristo es la salvación. Y fíjense que Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado de quien hemos aprendido toda nuestra vida. En otras palabras, Felipe va y le dice a Natanael, ¿te acuerdas todo lo que hemos memorizado? ¿Te acuerdas todo lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento?
¿Te acuerdas de Noé, de Moisés, de David? ¿Te acuerdas de Isaac, de Abraham, de Jacob? ¿Te acuerdas de toda esa enseñanza? ¿Te acuerdas de todos los profetas? Pues hemos encontrado de quien ellos hablaban. Hemos encontrado de quien memorizamos. Hemos encontrado al Salvador, al Mesías. Hemos encontrado al Cordero que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Felipe le está diciendo, todo lo que guardamos en nuestro corazón, todas las enseñanzas, se hizo carne. Se hizo hombre y lo hemos encontrado, lo hemos hallado. Felipe no perdió el tiempo y comenzó a hablar de las buenas nuevas de salvación. Y fíjense que Felipe en cierta manera le da una presuposición. ¿Qué es la presuposición? En la predicación hay presuposición. Y la presuposición es decirle a los oyentes de lo que trata el sermón, de lo que trata el mensaje. Por ejemplo, la presuposición esta mañana es, vamos a ver que Jesús conoce nuestro interior y aún nos ama. Y Felipe va corriendo y le da la presuposición a Natanael y le dice, hemos hallado de quien habla Moisés, la ley y los profetas. Eso es lo primero que Felipe le presenta a Natanael. Y Natanael obviamente entiende el vocabulario de Felipe. Natanael sabe de quién él está hablando. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret y ellos sabían quién era su padre, José. ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? ¿Puede salir algo bueno salir de Nazaret? ¿Cómo decir? ¿Puede algo bueno salir de Arroyo, de Guayama? Hay muchas cosas buenas que salen. Pero lo que tiene Natanael en su mente es, yo he memorizado todos estos versos, yo he memorizado la vida de los profetas, yo he memorizado la vida de estos maestros, de Moisés, de Jacob, de Abraham. He visto su mensaje, he estudiado quizás muchas veces lo que ellos quieren decir y tú me vas a decir que de quien ellos hablaron viene de Nazaret. Hijo de José. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es que toda esta grandeza y todas estas enseñanzas está al lado de nosotros en Nazaret? Quizás ellos esperaban que viniera de una ciudad grande, importante, poderosa. Y Natanael dice, todo eso viene de Nazaret. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve. Y hermano, esto es una de las actitudes y deseos de todo verdadero discípulo de Cristo Jesús. Que todos nuestros familiares, amigos, hermanos, vecinos, naciones vengan y vean al Señor Jesucristo. Quizás nosotros no podemos decirle a nuestro hijo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, ven y veas al Señor Jesucristo, porque literalmente, corporalmente no está en un lugar. Él está a la derecha del Padre. Pero como discípulos, aún hoy día podemos decirle a las personas, ven y ve. ¿Y cómo hacemos eso? Podemos decirle a las personas, ven y ve. ¿Cuándo? Somos hospitalarios con ellos. ¿Cuándo invitamos a la iglesia a otros? Si creemos que este es el servicio al único Dios verdadero y el Espíritu Santo se manifiesta, creemos que también aquí está Cristo Jesús. Decimos ven y ve cuando compartimos el Evangelio a otros. Cuando persistimos en la oración. Cuando con paciencia nos sentamos y explicamos a otros la Biblia o los acompañamos a la escuela dominical o estudios bíblicos. Decimos a otros ven y ve cuando nuestra vida es testimonio del amor que le tenemos a Cristo Jesús. Hermano, nuestra vida está en misión. ¿Por qué usted juega voleibol o por qué usted juega pelota? ¿Por qué usted va a trabajar día a día a la fábrica o porque usted tiene negocio, porque usted va a la escuela a enseñar? ¿Por qué se levanta cada día a enseñar a sus hijos en su hogar y a servirle a su esposo?
¿Por qué usted pasa el tiempo y quiere disfrutar en la playa o en los deportes? Se supone que como creyente, el por qué es porque queremos glorificar a Dios. Porque queremos hablar de Cristo en donde estemos, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestro pasatiempo. Estamos en misión. Todo discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo está constantemente en una misión. Y tenemos que ponerlo en nuestra mente y que se quede ahí puesta. Yo me levanto cada día y este día es una misión para mí. ¿A quién le voy a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a abrir puertas para yo compartir a otros acerca de Cristo? Esto nos lleva al próximo punto. Cristo nos conoce profundamente. Fíjense lo que dice el verso 47. Dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cristo es el Mesías que nos conoce. Cristo es el Mesías que nos conoce. Fíjense que le dijo a Natanael, aquí está un verdadero israelita. Y quizás para nosotros parezca algo fácil lo que Natanael estaba escuchando, ¿no? Pero al pararse frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, y que Él le diga, aquí hay un verdadero israelita, Natanael sintió que le estaban examinando, que le estaban expurgando, que le habían visto su interior, había visto su desnudez, había visto su corazón, sus pensamientos. Y Natanael entendió esa mirada profunda del Señor Jesucristo a su vida. Aquí hay un verdadero israelita. ¿Y por qué Jesús le hizo un verdadero israelita? Porque Natanael vivía realmente su fe judía. Porque no había engaño en Natanael, dice el Señor Jesús. Porque Natanael representa la vida de Jacob cambiada. Jacob significa engañador. En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan la historia de Jacob que engañó? Pues es engañador. Y Natanael representa un buen judío, representa la vida cambiada de Jacob. Y le dice, aquí hay un hombre en quien no hay engaño. No es que no haya engaño en Natanael, no es que no sea pecador, es que él se esforzaba en vivir realmente su fe. Y fíjense que cuando Cristo le dice, aquí hay un hombre, este es un verdadero israelita, Natanael no se quedó callado y dijo, wow, es verdad, soy un verdadero israelita. No voy a hablar más porque lo daño, déjame quedarme con mis pensamientos en mí mismo. No, Natanael rápido le preguntó, ¿y cómo tú me conoces? ¿Cómo es que tú me conoces? Bastante honesto. ¿Cómo es que me conoces? ¿Te habrá dicho Felipe acerca de mí? ¿Te habló Felipe quizás de mi esfuerzo, quizás de mi entrega, quizás de mi preocupación por hacer las cosas como manda Dios? Y Jesús le dice, no, yo te vi antes debajo de la higuera. Y él se sorprendió porque había visto su interior. Hermanos, el Señor Jesucristo conoce nuestro interior. El Señor Jesucristo conoce tus pensamientos, tus deseos, tu corazón. No hay ningún lado en que usted se pueda ir en donde se esconda de la examinación de Dios. Dios conoce lo más profundo de usted. Cuando Natanael vio esa pregunta, cuando Natanael escuchó esa voz del Señor Jesucristo, Natanael sintió lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Natanael entendió que su corazón estaba siendo cortado, examinado y todo su interior estaba expuesto.
Hermano, el Señor Jesucristo conoce todo lo que está en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Él conoce los deseos más oscuros que hay en nuestro interior. Y esto pasa por su palabra también. Algunos años atrás, o muchos años atrás, estaba predicando acerca del anticristo. Y estaba dando la exposición del anticristo y explicando lo que era el anticristo y exhortando acerca del anticristo. Y luego de la predicación, un hombre se me acerca a mí que venía a la iglesia y me dice, ¿por qué usted me llamó anticristo? Yo no lo llamé anticristo. En ningún momento dije que usted era el anticristo y mucho menos dije su nombre. Pero en cierta manera el hombre se sentía que yo estaba predicando en contra de él y que le estaba llamando anticristo. ¿Por qué entonces ese hombre reacciona de esa manera? Porque la palabra de Dios lo estaba examinando, estaba exponiendo sus deseos, sus pensamientos. Y hermano, la palabra de Dios, tenemos que tener los oídos abiertos porque la palabra de Dios examina a lo más interior de nosotros y expone nuestros pensamientos y nuestros deseos corrompidos. Delante de Jesús no tenemos la oportunidad de escondernos. Pensando en esto, examine qué es lo que Dios puede encontrar en usted. ¿Qué es lo que Cristo puede encontrar en su corazón y en sus pensamientos? ¿Cuáles son los deseos que usted tiene en su corazón? Y si no son deseos para Dios, si no son anhelos para Dios, si no son pensamientos que quieran glorificar a Dios, déjeme decirle que su corazón va a ser juzgado, que sus pensamientos van a ser juzgados. ¿Usted cree que como nadie lo ve, como nadie sabe lo que pasa en su interior, puede salir ileso? Pero si usted no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, aún con sus pensamientos y deseos, es culpable delante de Dios. Es culpable porque no ha seguido su ley. Y esto nos lleva a algo asombroso. Cristo, el Rey, nos ama. Hermano, piense esto. A pesar de nuestros deseos, a pesar de nuestro corazón, a pesar de nuestros anhelos corrompidos, Cristo conoce cada uno de ellos y aún así decidió amarnos. Aún así, a pesar de nuestros pecados y de nuestros secretos, Dios decidió llamarnos eficazmente para venir a los pies de Cristo Jesús. Hermano, vuelvo a la pregunta del principio de la introducción. ¿Qué pasaría si la gente conoce sus pensamientos? ¿Qué pasaría si usted conoce los pensamientos de las personas? ¿Qué pasaría si sus faltas están expuestas delante de todo el mundo? Y hermano, nuestras faltas en cierta manera están expuestas. Si usted pasa más de una semana con una persona, puede darse cuenta de sus faltas. Puede darse cuenta de su que no es perfecta. En esta vida muchos conocen tus faltas y quizá toman una distancia o se alejan de ti. Quizás día a día tu esposo o tu esposa te señalan constantemente y esto en ocasiones te agobia. Quizás los jóvenes quieren aceptación de parte de otros y esconden sus verdaderos deseos, verdaderos pensamientos para ser aceptados. Quizás hay padres que se quedan callados porque quieren conservar y preservar la relación con sus hijos. Y nos preocupamos constantemente de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo actuamos, porque no queremos dañar relaciones, porque quizás nos puedan rechazar. Quizás no quieran pasar tiempo con nosotros. Pero hermano, existe uno que conoce todo tu corazón, conoce todos tus pensamientos, conoce todas tus faltas, conoce todos tus pecados y aún así te llamó a la salvación. Y existe uno que conoce todos tus pensamientos, pecados, faltas
y te hizo llegar a este día, a este lugar, para que escucharas este mensaje. Para que de una vez y por todas entiendas que no existe uno que te ama tanto como el Señor Jesucristo. Que no existe uno que pasa por alto tus pecados como el Señor Jesucristo, porque Él mismo los llevó a la cruz por ti. Que no existe nadie que te pueda entender a pesar de tus faltas fuera del Señor Jesucristo. Y hermano, este es la actitud de nuestro Señor y lo vemos en los evangelios. La samaritana en Juan 4:16 le dice, busca a tu marido, y él le dice, ¿qué marido? Y él le dice, claro, has tenido mucho, el que tiene ahora no es tu marido. Y aún así Dios, Jesucristo, le habló y la llamó. Zaqueo en Lucas 19:5, un tramposo. Y fíjense que Jesucristo estaba en la multitud y vio a Zaqueo y dijo, Zaqueo, baja de ahí, vamos a tu casa. Antes que Zaqueo dijera su nombre, antes que Zaqueo se acercara al Señor Jesucristo, ya el Señor lo conocía. Ya conocía su corazón. La mujer en adulterio que iba a ser apedreada en Juan 8:3. Si está libre de pecado, que tiren la primera piedra. Jesucristo constantemente conoce a las personas. Es un error creer que necesitamos de ser puro, ser perfecto para entonces venir al Señor Jesucristo en fe. No, necesitas al Señor Jesucristo porque estás sucio. Necesitamos al Señor Jesucristo porque somos pecadores y no podemos ganar el favor de Dios ni la salvación de Dios. Solamente Cristo, solamente la sangre de Él, su sacrificio puede llevarnos al Padre, puede limpiar nuestros pecados y regalarnos vida eterna. Nosotros no podemos. Y fíjense que Natanael también dio una confesión cuando entendió quién era Jesucristo y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael comenzó a confesar a Cristo como el Salvador. Y habíamos hablado anteriormente, el verdadero discípulo de Cristo confiesa a Jesús como el único Salvador del mundo. Y hermano, no solamente confesamos a Cristo para nuestra salvación, tenemos que vivir una vida en confesión, de labios y de vida. Pero no solamente de labios y de vida, sino también una vida de confesión teológica, de enseñanza saludable. Nosotros tenemos que vivir teológicamente, confesionalmente. Tenemos catecismo, tenemos confesiones, hermano. Leamos las confesiones, memoricemos los catecismos porque tenemos que vivir una vida de confesión. Porque primero esto cambia nuestra vida, nos da una mente clara y bíblica, y segundo nos ayuda a defender nuestra fe. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Vivan una vida de confesión. Y por último, el último punto, Cristo nos regala la bendición del cielo. Cristo es la escalera al cielo. Y voy a leer esto rápido. Jesucristo en el verso 50 y 51 le dice a Natanael, también le dijo, en verdad le digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan que le dije que Natanael es una foto del Jacob cambiado? Pues aquí Jesucristo se está refiriendo a Jacob cuando vio las escaleras y vio ángeles subiendo y ángeles bajando. Fíjense lo que dice Génesis 28, 13 al 17. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Cuando Jacob vio los ángeles subir y ángeles bajar, él dice, no sabía que Dios estaba en este lugar. Pero sin embargo Natanael confesó que Cristo es el Hijo de Dios. Natanael vio la bendición del cielo. Hermano,
Cristo es la escalera al cielo. Solamente por medio de Cristo Jesús podemos llegar al Padre. Pero Cristo también es la bendición del cielo. Natanael no fue como Jacob. Natanael se dio cuenta que Jesucristo es Dios. Y se dio cuenta que en Él está toda bendición del cielo. La bendición máxima del cielo es el Señor Jesucristo. La bendición máxima del cielo no es sanarse de su enfermedad. La bendición máxima del cielo no es su matrimonio, no son sus hijos, no es la salud, no son los bienes, no es la prosperidad. La bendición máxima del cielo es el mismísimo Señor Jesucristo. Y si usted ha recibido a Cristo como Salvador, déjeme decirle que usted ha recibido la bendición máxima de Dios. No existe mayor bendición que el Señor Jesucristo. No existe mayor bendición que aquel que se despojó de su gloria y vino a la tierra para salvar tu vida. Si usted cree que la bendición es algo fuera del Señor Jesucristo, entonces usted no ha recibido realmente la bendición. Arrepiéntase y ponga su fe en Cristo Jesús y Él es la bendición del cielo. Así que hemos visto hasta ahora que Cristo nos llama soberanamente. Hemos visto que Cristo nos conoce profundamente. Y hemos visto que Cristo nos regala la bendición del cielo. Hermano, ¿qué tal si usted puede conocer los pensamientos de los demás? Se alejaría, lo más seguro. Lo más seguro se va a sentir mal por el pensamiento de su esposa o de sus hijos o de sus padres inclusive. ¿Qué tal si usted conoce los pensamientos de las otras personas? Quizás usted o las otras personas conocen sus pensamientos de igual manera, se van a alejar de ti. Usted conozca o conozcan sus pensamientos, va a haber un gran problema en su vida. Pero aquel a quien realmente debemos de preocupar para agradar, conoce todo nuestro ser y sin embargo nos llamó eficazmente para salvarnos. ¿Y sabe qué? A pesar de nuestros pensamientos hoy día, Él promete aguantarnos y asegurar nuestra salvación hasta que Él regrese. Hermanos, si usted que nos visita, si usted no ha confesado a Cristo Jesús, no hay nadie que lo pueda amar más que Cristo, aún conociendo su interior. Así que oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es viva, es verdadera. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ver la bendición máxima, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Que a pesar de quienes éramos y de quienes somos, Cristo vino a salvarnos y abrió el puente entre el pecador y el único Dios verdadero. Dios ofreció a su Hijo, tú ofreciste a tu Hijo como la máxima bendición del cielo. Pero Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a amarte cada vez más, a ver que a pesar de nuestras faltas, tú prometes amarnos hasta el final. Señor, ayúdanos a descansar en esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.